Clínicas hospitalarias de los miércoles. Agradecer a Óscar Romanillos, que es el coordinador de la unidad de formación, todo el trabajo realizado y el esfuerzo que ha puesto y empeño en que pudiésemos retomar estas sesiones de nuevo. De hecho, hoy la primera sesión, estoy que vengo cansada, la primera sesión la van a dar él mismo y Beatriz Juste. Presento primero a Beatriz Juste. Ella es ex residente de familia, R5, se puede decir. Es médico adjunto del Centro de Salud de Azuqueca de Henares y una residente excelente en todos los sentidos, en nota, que fue la primera de su promoción, y bueno, excelente como persona y como médico. Óscar Romanillo, sabéis que es traumatólogo de este hospital y es el coordinador de la unidad de formación actualmente. Ellos dos forman parte del Colegio de Médicos, están como vocales en el Colegio de Médicos. Óscar como tutor de residentes, esto es el COVID, la fatiga que tengo. Y Beatriz Juste está como vocal de médicos jóvenes y residentes. Y os dejo con un estudio que ha hecho la Organización Médica Colegial sobre cómo ha afectado la pandemia a residentes. Y ya Óscar os va a contar un poquito también cómo va a ir el tema de las sesiones. Muchas gracias, Maite. ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿De momento por aquí? Muy bien. Bueno, solo no quiero perder tiempo de la sesión, pero sí, como van a empezar las sesiones y le hemos hecho un formato un poquito mixto entre presencial y online, explicarlo, ¿vale? Para acceder a las sesiones podemos venir, como hemos venido otras veces aquí, como estamos ahora en el salón de actos, y firmar como hacemos con nuestras firmas, pero para los que no puedan venir o mientras haya restricción de aforo, pues hemos decidido también utilizar todo lo que es el formato de la formación online. Y ya sabéis que esto significa que cada curso, cada sesión se publica en Sofos. Esta primera sesión ha venido a matacaballo porque hemos querido hacerla muy rápido para no perder tiempo. Y se irán anunciando, os metéis en Sofos, os matriculáis y sabéis que para acceder a cualquier curso o sesión, pues os metéis en lo que es Aulas Scam y desde Aulas Scam, pues ya si en el momento que os matriculen tenéis acceso a la sesión, ¿no? Lo digo para los que no puedan venir, lo quieran ver desde un portátil o cualquier otro despacho en directo, o de forma diferida dejaremos acceso a las sesiones grabadas, yo creo que en principio abierto, para que el material, el vídeo, lo que es el link a la grabación que se haga, y si se deja algún tipo de material, informes, se pueden dejar ahí también, como en cualquier curso, se puedan consultar a tiempo posterior, ¿vale? Entonces, hemos hecho como un programa para que todos los servicios y unidades del área puedan estar representadas. En el cronograma al jefe de servicio o al responsable de formación le irá llegando una llamada de que está invitado tal fecha a presentar la sesión y de ese modo iremos rellenando todo el calendario pues al verano y tal. Hay huecos, queremos dejar huecos intencionadamente pues para sesiones que, independiente de los servicios, puedan ser de interés para todos, ¿vale? Sabéis que el sentido de las sesiones es que sean temas, casos clínicos o temas de interés general para toda la comunidad, para todo el área, que el horario es empezar a las 8:15, tener una sesión de 30-40 minutos para que nos deje un ratito de discusión y poder acabar poco más tarde de las 9 si es posible, porque todo el mundo tiene mucho que hacer. Las sesiones se anunciarán en Sofos y se podrán acceder desde el Aulas Scam y se certificará al ponente, a los ponentes que dan la sesión y en la medida que podamos a los que registren la firma aquí, a los asistentes, y los que lo puedan ver online. Creo que Blackboard, que es la plataforma de vídeo online, pues deja también un registro y a esos que veamos que han estado en la sesión se les puede también dar el certificado. Bueno, y el formato pues es este. Vamos a empezar así, siendo mixto, presencial y online, y el aforo que hay aquí pues ahora mismo depende de las recomendaciones de Salud Pública de Castilla-La Mancha. Ahora mismo se permite un aforo de 50% de las aulas, máximo 30 personas, que es lo que en principio se va a permitir para hoy. De entrada se van a grabar todas las sesiones, es política de la unidad de formación de UCIDIF, que queden grabadas por lo menos para acceso a la intranet. Hay mucha gente que tiene que estar en quirófano o en otros turnos o lo que sea y no puede venir, para que puedan acceder a ellas de forma diferida. También es verdad que con el consentimiento de los ponentes las grabaciones pueden subir al YouTube del hospital y ya tiene acceso público, pero yo entiendo que eso a lo mejor puede requerir un poquito otro plus de consentimiento, y eso sí que tenéis los ponentes que declararlo expresamente, ¿vale? Y nada, podéis sugerir cualquier cosa de cómo están yendo las sesiones, qué es lo que no funciona, qué es lo que os gustaría, alguna sesión que os encantaría dar y que no esté dentro del programa, en este correo que está aquí, que es formación-gaigu
sescam.jcdm.es. Es un poquito el buzón que tenemos desde la unidad de formación. Y ya sin más tiempo, pues este es el título de la primera sesión que hemos escogido estratégicamente, porque mañana también los tutores van a tratar este tema, entre otros. Lo daremos entre los dos, entre Beatriz y yo mismo, que ya nos han presentado Maite, y todo es a colación de estos dos estudios que cada una de las vocalidades hizo a propósito de todo lo que supone la crisis de la formación. Entonces, vamos a empezar con la primera sesión, que la da Beatriz Yuste. Ella va a hablar del informe desde la perspectiva de los residentes, y nosotros luego a continuación veremos este estudio a nivel nacional, qué perspectiva del problema han tenido los tutores. Bueno, verás. Esto es lo más que se puede. Bueno, buenos días a todos. Yo os voy a... Os voy a poner un poquito en el contexto de toda la situación desde la vocalía de médicos jóvenes en formación en cuanto al informe que hemos elaborado. Como sabéis, en la actualidad la formación de un médico especialista se encuentra regida por un sistema dual. Tiene, por un lado, un modelo de relación laboral que está recogido en un Real Decreto, y por otro lado, una relación de carácter formativo que está recogida en otro decreto, ¿vale? De esta última destaca el deber general de supervisión y la responsabilidad progresiva del residente, como bien sabéis. El actual sistema MIR cuenta con un reconocido prestigio por la calidad y capacidad de formación de profesionales especialistas. Si bien es cierto, es que este prestigio está quedando en entredicho en los últimos años debido al precario equilibrio existente entre las dos vertientes que he dicho anteriormente, tanto en la laboral como en la formativa. Estas grietas del sistema pues terminan convirtiéndose en una fractura en momentos de crisis como el que ha acontecido a raíz de la pandemia generada por el COVID, como todos sabéis. La primera hora de la pandemia provocó una situación de colapso en el sistema sanitario, y en respuesta a esto se produjo la declaración del estado de alarma el 14 de marzo del 2020 por parte del Gobierno del Estado. Tras esto se decretó una orden el 15 de marzo del 2020 por parte del Ministerio, que lo que hacía era establecer una prórroga de contratación de todos los residentes de último año que terminaban en mayo, prácticamente en todas las especialidades. Asimismo, la mencionada norma establecía la suspensión de las rotaciones de todos los residentes para que pudieran prestar servicio a todas las estancias, sobre todo de COVID, a la vez que se abría la puerta al traslado de residentes entre centros, aunque estos no se dispusieran de acreditación docente, e incluso se permitía el traslado de personal entre provincias y comunidades autónomas. Se realizó un desmantelamiento temporal de los elementos formativos de la formación sanitaria especializada en la medida que las rotaciones, las cirugías y los programas formativos quedaron temporalmente suspendidos, como bien sabéis. Se prescindió muchas veces del deber general de supervisión y la responsabilidad progresiva del residente, dado que se generaba un marco normativo donde los residentes podrían ser enviados a cualquier centro, incluso no acreditados, como digo antes, para la formación. En abril de 2020, la primera ola de la pandemia seguía generando una situación importante de colapso sanitario, y el Gobierno decreta una orden en la que se posponen todas las evaluaciones anuales de todos los residentes de todas las especialidades, y se produce la prórroga automática de los contratos de los residentes. No obstante, la mejora sanitaria y las protestas de las organizaciones médicas llevaron a una vuelta al orden formativo previo, que quedaba consolidado con otra orden en la que se acuerda el inicio de los plazos para realizar las evaluaciones y la fecha final de la residencia o de año formativo de los profesionales sanitarios que estaban en ese momento realizando la formación sanitaria especializada. La evaluación de los residentes, que se produce en un contexto de desescalada en la primera ola, marcó una vuelta al paradigma de cierta normalidad en lo relativo a las labores no formativas, en lo que tiene que ver con el restablecimiento de las rotaciones ordinarias y la mejora de la situación del colapso sanitario. Si bien es cierto, durante todo el verano del 2020 han sido numerosas las protestas que se han llevado a cabo por el personal de formación a lo largo de todo el territorio nacional. No obstante, ha permanecido vigente un marco normativo que permitía volver a un escenario de crisis y de suspensión de las rotaciones y desplazamiento de los residentes en cualquier momento. A todo ello se le añade también el retraso en la incorporación de los nuevos residentes de primer año,
que tradicionalmente tenían lugar su incorporación a finales de mayo y que se prorrogaba hasta, empezaban en septiembre. Todo esto ha generado escenarios asistenciales cambiantes y de contingencia en los distintos ámbitos del sistema sanitario, entre los que destacan la atención primaria y la atención hospitalaria. Además, las medidas de prevención de los contagios han traído consigo la irrupción de la telemedicina y, como sabéis, la irrupción de actividades asistenciales ordinarias como quirófanos y pruebas intervencionistas. De igual forma, se ha observado un aumento del número de guardias por falta de residentes de primer año. En lo relativo a la formación continuada de los residentes, obviamente se han suspendido cursos, jornadas y otros espacios de formación tanto reglada como extracurricular. Las consecuencias de la pandemia y la gestión de la misma en referencia a la formación sanitaria especializada han generado un empeoramiento de la formación que a largo plazo puede tener un efecto deleterio tanto a los especialistas que se están formando como por vulneración de los derechos laborales, como he dicho anteriormente, incluso formativos, impacto en la salud mental de los especialistas en formación, incluso en la seguridad del paciente. En cuanto al estudio que se ha realizado desde nuestra vocalía, deciros que como objetivos principales queríamos analizar el papel de los médicos internos residentes durante el estado de alarma por el COVID y el grado de supervisión de su actividad asistencial durante el periodo. Además, queríamos conocer la voluntad de los especialistas en formación de prolongar la residencia, puesto que se habían visto alterados los programas formativos que tenían. Como objetivos secundarios, conocer el impacto emocional que ha tenido la crisis sanitaria en los médicos en formación y determinar si ha existido una sobrecarga adicional de trabajo debido a la incorporación tardía de la nueva promoción de médicos en formación. En cuanto al material y método de nuestro estudio, el diseño, decir que es un diseño, es un estudio observacional de tipo descriptivo, mediante una encuesta tipo test de preguntas de opción múltiple. En cuanto a los criterios de inclusión, la encuesta fue distribuida a todos los médicos internos residentes del territorio nacional. La encuesta se complementaba de forma anónima y voluntaria y para la distribución de la encuesta se utilizaron plataformas como las redes sociales, el servicio de mensajería instantánea y el correo electrónico. Se incluyeron todas las encuestas cumplimentadas, que esto sí que me gustaría destacarlo, del 4 de noviembre al 18 de noviembre del 2020, que al final solo son 2 semanas. En cuanto al método de recogida de datos, decir que se elaboró una encuesta, que es la que tenéis aquí. Es una encuesta compuesta por 13 preguntas de opción múltiple. La primera de las preguntas iba vinculada a la provincia de ejercicio profesional del residente y luego el resto de preguntas se distribuían en 4 bloques. Había un primer bloque en el que había 5 preguntas dirigidas a establecer el papel de residente durante la pandemia, un segundo bloque, que es el que tenemos aquí en la pantalla, que constaba de 4 preguntas dirigidas a establecer el nivel de supervisión o no durante la pandemia y a conocer el deterioro formativo percibido por el residente. Un tercer bloque que solo contemplaba una pregunta para conocer la realidad emocional del encuestado tras su participación en la época COVID. Y un cuarto bloque en el que solo había 2 preguntas orientadas a la constatación de la sobrecarga debido a la incorporación tardía de la última promoción de residentes y a la proyección futura, así como la voluntad de reforzar la duración de su residencia. En cuanto al análisis de datos, decir que las variables cualitativas se describen mediante frecuencias absolutas y relativas, con los porcentajes. Para estudiar las variables cualitativas se utilizó la prueba de chi cuadrado y se consideró estadísticamente significativo el valor de P menor o igual a 0,05. Los resultados se analizaron con el SPSS. Vale. En cuanto a los resultados, que es lo que realmente nos interesa, se analizaron un total de 2.889 encuestas respondidas. En el primer bloque, el papel del residente durante la pandemia, que es lo que he dicho anteriormente, se observó que el 83% de los participantes ha tenido que desarrollar actividad relacionada con el COVID. De aquellos que han prestado asistencia en la pandemia, el 65% realizó su actividad en área COVID, el 16% en atención primaria, el 18% realizó apoyo indirecto sin contacto directo con pacientes COVID y un 6%, un 5,8%, prácticamente un 6%, en diagnóstico de COVID. ¿Vale? Aquí lo he puesto en números. A ver. Sobre el total de encuestados, un 52% había trabajado en un área COVID y el 48% no había visto modificado su plan de formación o ha trabajado en su propio servicio.
En cuanto al número de guardias, el 50,6% de los residentes tuvieron que aumentar su número de guardias durante la ola de la pandemia y el 50% de estos aún sigue haciendo mayor número de guardias a la fecha de la encuesta, como podéis ver en este diagrama. En lo que respecta a la sobrecarga laboral, el 52,8% de los médicos no ha tenido que aumentar su jornada laboral, de los que el 47,2% restantes, el 68,1% aumentó su jornada sin recibir compensación económica por ello. Como veis, es bastante llamativo. En cuanto al nivel de supervisión experimentado y al apoyo recibido, el 64,7% de los residentes se ha sentido supervisado o muy supervisado frente a un 35,3% que no se han sentido nada supervisados. De aquellos médicos en formación que han trabajado en área COVID, el 47,3% cree que no le ha aportado nada a nivel formativo, frente a casi un 42% que cree que le ha aportado bastante y un 11% que cree que le ha aportado mucho. El 97% de los encuestados afirman que sus hospitales han suspendido quirófanos a causa de la crisis sanitaria. El 81% de los residentes han visto deteriorada su formación en un grado bastante, casi un 41% o mucho, 40% frente a un 17% que la ha visto poco deteriorada o el 3% que no la ha visto nada deteriorada. El tercer bloque, en cuanto a la esfera emocional, arrojó que el 98% de los residentes había percibido un impacto emocional debido a la situación de pandemia por coronavirus. De ellos, casi el 47% cree que esta crisis ha tenido gran impacto en su estado emocional, el 42% algo de impacto y el 9,9% poco impacto. El 2% restante considera que no ha tenido ningún impacto en su formación. En cuanto al cuarto y último bloque, presente y futuro de la pandemia COVID, se preguntó sobre la sobrecarga de trabajo por el retraso en la incorporación de residentes y la necesidad de aumentar el periodo formativo. Un 74,3% ha percibido mayor sobrecarga de trabajo o ha tenido que realizar un mayor número de guardias debido al retraso. Finalmente, cuando se hizo referencia a la necesidad de ampliación del tiempo de formación para recuperar la formación perdida durante los últimos meses de crisis sanitaria, el 60% cree que sí debería de ser necesaria la ampliación de la formación. Vale. En cuanto a las conclusiones, es un poquito más de lo mismo, están recogidas aquí, pues eso, que el 50% de los residentes han visto interrumpido su programa formativo para trabajar en labores asistenciales del COVID, el 50% han tenido que realizar un mayor número de guardias por causa del COVID, han tenido que aumentar también el 50% su jornada laboral, casi un 70% de estos sin recibir remuneración económica por el trabajo realizado. Y de aquellos residentes que han trabajado en el área COVID, la mitad de ellos consideran que no le ha aportado nada en su formación. Recojo todas las conclusiones que he dicho anteriormente, por no repetirme. Vale. Y en cuanto a las propuestas de mejora que dejamos un poquito sobre la mesa, entre ellas estaría realizar un plan de acción que retome las auditorías formativas a nivel nacional y que tenga como objetivo potenciar dichas herramientas para conocer y mejorar la situación de las unidades docentes en la actualidad. Pues para ello a lo mejor se podría establecer una serie de indicadores a través de los cuales se puedan conocer las unidades docentes que deban de ser auditadas en un plazo máximo de 1 año para evaluar posibles problemas que se hayan detectado, por ejemplo. También proponemos una creación de una comisión ministerial que analice los agentes implicados y las consecuencias formativas de la pandemia por coronavirus que han tenido para los profesionales en formación del Sistema Nacional de Salud. Realizar un libro en blanco de la formación sanitaria especializada con la participación de los diferentes agentes implicados en la misma. Por otro lado, también proponemos trabajar en la modificación y adaptación de los reales decretos, tanto el 1146/2006 y el 183/2008, para llevar a cabo una actualización de los mismos, atendiendo a las peticiones y movilizaciones que se han llevado a cabo por el colectivo MIR durante el año 2020 en las diferentes comunidades autónomas.
trabajar también en aumentar la participación de los representantes de residentes en los debates y tomas de decisiones que afecten a la formación sanitaria especializada en España a través de la implicación directa de la vocalía de médicos jóvenes y promoción de empleo de la organización médica colegial. Y luego, por último, ofrecer a las diferentes unidades docentes el poder realizar una prórroga del contrato MIR de forma individualizada y atendiendo a los déficits de cada especialidad. Y eso, por mi parte, es todo lo que os quería contar. Bueno, decir que es un estudio a nivel general, como os he dicho, que es a nivel nacional. Luego, habría obviamente que individualizar según la comunidad autónoma. Esto no ha pasado en todas las comunidades, ni ha sido así. Obviamente, la pandemia nos ha afectado a todos, trabajemos prácticamente de lo que trabajemos, pero esto es lo que se ha visto a nivel general y era lo que quería traer hoy. ¿Vale? Os dejo con Óscar. Este modo que vais viendo es como si alguno de los que vais a las sesiones o los que ya dais clases, pues es como se van compartiendo los trabajos o las clases que se dan en la facultad. Bueno. Bien, vamos a abordar lo mismo, el mismo tema, el mismo problema de la formación, desde la perspectiva de los tutores y de todas las personas docentes. Bien, el estudio se basa en la encuesta, muy similar a la de los residentes, ejercida entre médicos, tutores y docentes, jefes de estudios y personas implicadas en la formación sanitaria especializada. Bueno, ya se ha visto que todo el mundo creemos, tanto residentes como los docentes, que todo el tema de la pandemia ha afectado significativamente a la formación sanitaria, pero queríamos evidenciarlo pues haciendo un estudio pues con una encuesta muy similar a la que han hecho los residentes, con el objetivo de analizar la realidad y establecer unas medidas y soluciones. El cuestionario fue muy similar, fue distribuido de forma online, era un cuestionario abierto, sencillito a nivel nacional, y las respuestas se recogieron entre el 22 de octubre y el 5 de noviembre. Quiero decir que en ese tiempo todavía muchos pensábamos que para Navidad y tal, pues esto iba a estar bastante mejor y nadie pensaba que íbamos a seguir como con esta segunda y tercera ola que ha sido la de después, ¿no? Éramos más positivos, con lo cual probablemente si hiciéramos la encuesta ahora algún dato cambiaría. Se recogieron 660 respuestas, que yo creo que van en proporción casi a la respuesta de los residentes, que eran unos 2.800, ¿verdad? 3.000. Pero bueno, por lo menos ya es una masa suficiente para tener una opinión. ¿Quién respondió? Pues de los docentes, el 60% aproximadamente eran mujeres y la edad está muy distribuida, van por décadas, pero en general podemos decir que los docentes eran gente ya madura. ¿Vale? El 62% de los docentes trabajan en ámbito hospitalario, el 38% en ámbito de primaria. Especialidades médicas eran el 71%, quirúrgicas el 21% y el resto un 8%. ¿Cuántos años llevaban como tutor? En general, el 45% eran tutores relativamente noveles, menos de 5 años, y el resto, pues veis ahí los años que tenían, y este es más o menos el número de residentes a cargo de cada tutor. También muy variable, como veis. A nivel hospital y primaria, el sexo de los docentes era pues fundamentalmente femenino, ¿vale? A nivel hospitalario 56%, a nivel de primaria mayor, 63% eran tutores mujeres. Y a nivel de edad se ve que en el ámbito hospitalario los docentes eran más jóvenes, y a nivel de primaria la edad de los tutores es bastante mayor, como podéis ver, mayor parte entre 50 y 60 años al 50%. Años como tutor, de nuevo, a nivel hospitalario llevaban menos años como tutores, y a nivel de primaria eran más veteranos como tutores. Y el número de residentes, vuelvo a indicarlo ahí. A nivel de médicas, el 60% eran tutoras, y a nivel de quirúrgicas, el 52%, levemente todavía había mayoría masculina, muy poquito. Y a nivel de edad, en el ámbito médico, pues parece que es más mayor la población de los tutores que a nivel quirúrgico, que son más jóvenes, como podéis ver. Bien. Años de tutores,
también son un poquito más veteranos, digamos, los tutores de áreas médicas que de las quirúrgicas. El 57% tenía menos de 5 años del ámbito quirúrgico. Esto es más o menos para que veáis la realidad de la gente que respondió a la encuesta. ¿Qué se pudo apreciar? Bueno, se pudo apreciar que el 78% de los docentes piensa que la docencia a nuestros MIR es peor o mucho peor. Y esto es más significativo o más marcado en atención primaria. El 85% piensa que es mucho peor la docencia en el ámbito, y en el ámbito médico o quirúrgico pues es similar, pero siempre en el ámbito médico se ve que la valoración ha sido peor en el sentido de la formación, la docencia. Y esto se reproduce en casi todas las áreas. Los tutores entienden que la docencia ha sido peor en consultas externas, un 89% a nivel de primaria, un 85% a nivel hospitalaria. A nivel de urgencias, un 69% de los tutores piensan que la docencia ha sido peor o mucho peor. A nivel de planta hospitalización, el 73, casi 74% piensa que la docencia ha sido peor o mucho peor. A nivel de quirófanos, si sumamos lo peor y mucho peor, el 76% piensa que ha sido bastante peor la docencia. Y a nivel de guardias es menos mala la percepción, pero un 60% sigue pensando que está bastante peor la formación en el ámbito de las guardias. Y en el ámbito médico-quirúrgico, pues también vuelve a destacarse que se percibe que la docencia en las guardias es peor en el área médica más que en el quirúrgico, porque probablemente pues, el impacto de todo el COVID ha sido mayor en este sentido, como es lógico. Pero lo que más se percibe como que ha ido peor a nivel de formación y docencia son las sesiones clínicas, que se entienden que ha sido peor o mucho peor hasta casi en el 92% de los tutores que respondieron, o docentes. Siendo el 94% la percepción peor a nivel del área médica y el 82% peor o mucho peor a nivel quirúrgico. Este ha sido el mayor de los impactos, ¿no? Siempre que hay una sobrecarga a nivel asistencial, sabéis que la formación y la docencia es lo que se suele sacrificar más, no sé si como lógico o no, pero es la realidad que ha habido. Veis que a nivel de sesiones, el 44% de los tutores declara que no se han realizado ningún tipo de sesión de presencia y el 36% tampoco ninguna sesión se ha tenido lugar de forma virtual. Comparando primaria con hospitalaria, el 61% de los tutores docentes en el área primaria no ha tenido ninguna sesión, 61%. En el área hospitalaria, el 38% son los que se quejan de que no ha habido ningún tipo de formación en este sentido de sesiones clínicas. Comparando área médica y quirúrgica, veis que el 53% de los que respondieron reconocen que no se han realizado sesiones y el 27% se reduce más en el ámbito quirúrgico. En cuanto a la parte quirúrgica de los residentes, pues esa parte que yo soy traumatólogo, todos los que estamos en el área quirúrgica, pues dejar operar como primer cirujano, aunque sea supervisado, pues han operado menos o mucho menos el 68%. Si le sumamos solo los que solo han ayudado, estamos en un 75% de residentes que se ha afectado brutalmente esa parte más de habilidad manual, que es la parte quirúrgica, ¿no? Manual y demás. ¿Cómo perciben los tutores, los docentes, que ha sido la supervisión? Bueno, pues creen que ha sido peor o mucho peor en el 65% de los casos, en general. A nivel primaria hospitalaria, en el ámbito de primaria vuelven a percibir casi 10% más, o sea, peor percepción, 72% en el ámbito de primaria, 60% en el ámbito hospitalaria. ¿Qué capacidad han tenido, que es una de las funciones que tienen los tutores, para reorganizar la actividad asistencial? Si se bloqueaban los quirófanos, si se bloqueaba esto y tal, como... Bueno, pues el 10% reconoce que no ha tenido ninguna capacidad de gestionar y el 42%. Globalmente, el 50%, más de la mitad de los residentes, no han tenido capacidad de reorientar la actividad asistencial de sus residentes. Y a nivel de reorganizar las rotaciones que se han podido ver bloqueadas o afectadas, no han podido hacerlo el 48%.
y sí o casi siempre el 43%. Ved que casi la mitad de los tutores no han podido compensar esas rotaciones que quedaron suspendidas. Esto a fecha de noviembre. Y de los que no han podido hacerlo nunca, pues dicen que ha sido potestad del jefe de estudios el 71% o del jefe de servicio un 30%, cuando sabéis que es un ámbito que debería ser el tutor el que lo dirigiera. Y de los que lo han podido hacer, pues un cuarto pues han tenido en parte problemas al gestionar esas nuevas reorganización de rotaciones con dirección, con jefe de estudios, con jefe de servicio o tutores de las áreas o centros que recibían a los residentes. También se valoró la esfera emocional, el estado de ánimo de los tutores, de los docentes, y se ve como el 74% ha estado bastante o muy afectada, ¿eh? Solo un 25 o 23% reconocen pues, que les ha afectado poco. Y esta percepción vuelve a ser bastante más grave el estado de ánimo a nivel primaria. El 80% se han sentido bastante o muy afectados, el 70% a nivel hospitalario. A nivel médico-quirúrgico se vuelve a valorar lo mismo. Las áreas médicas tienen un 76% de percepción de haber estado muy tocados emocionalmente frente a un 65% del área quirúrgica. Y todo este ánimo, este desánimo, toda esta situación, ¿te ha llevado a plantearte la renuncia como tutor? Pues en un tercio de los tutores sí, a colgar un poquito la toalla, aunque solo sea por el ánimo o la situación. Y esto vuelve a ser peor a nivel de primaria. Esa sensación de querer abandonar la tenían el 38% de los docentes a nivel de primaria, y el 29% a nivel hospitalario. ¿Qué soluciones se han aportado? Bueno, se dejó como una encuesta abierta a ver cuáles de estas propuestas dirigidas, bueno, esto era dirigida las opciones, podían responderse. Bueno, acceso a la historia clínica desde el domicilio, lo contestaron 12%, aumentar número de tutorías y aumentar el número de colaboradores docentes un 10%, sesiones en salas externas al hospital de mayor aforo un 16%, sesiones clínicas online lo validaron un 22%, reducir el número de rotaciones externas obligatorias ya es menos apetecible, igual que eliminarlas. Las obligatorias solo un 1% lo sugieren, sí, valorar o eliminar las rotaciones optativas. Y solo el 12% hablaba de prorrogar o soportaba un poquito prorrogar la residencia. Si agrupamos en formato libre todas las sugerencias que se dijeron, en general se propone disminuir la atención telefónica y volver a potenciar la actividad presencial como núcleo de la relación médico-paciente. Disminuir la presión asistencial del tutor, esto es un clásico siempre, todavía más ahora. Aumentar el tiempo docente con los residentes para intentar compensar la parte que no pueden de otro modo abordar, ¿no? Y en su defecto, pues aumentar el número de personas, de tutores y colaboradores docentes, ya que uno no puede con todo, pues que sean más los que ayuden a formar a los residentes. Y fomentar cursos y otras actividades formativas online. Yo creo que estamos ya casi a nivel de saturación, pero como era la única posibilidad que teníamos, y realizar sesiones clínicas online con adecuada supervisión del tutor. También se propone que tengan los tutores mayor flexibilización para reorganizar las rotaciones, esas que quedaron colgadas, el tiempo que queda de formación de las residencias, o intentar hacerlo. Mayor reconocimiento de los residentes, contar más con su opinión, más de lo que se hacía antes. Mayor reconocimiento y opinión de los tutores y sanitarios docentes en lo que signifique tomar decisiones de formación sanitaria especializada. Muchas veces salen del ministerio sin pasar por un filtro y por una colaboración con los que en el fondo hacemos la formación. Y el tema de prolongar la residencia ha sido muy controvertido, porque igual que se puede prolongar por determinadas razones, sabéis los que hay una normativa, pues al final de la residencia o apruebas o suspendes, pero no se puede prorrogar cuánto tiempo, ¿no? Está contemplado en determinadas situaciones como bajas, embarazos y tal, pero lo que sí se podría hacer, como sugería Beatriz, es cambiar el marco normativo para en determinados casos, y aquí se propone que fuera voluntaria, eso también habría que valorarlo por parte del residente, individualizada, con consenso del tutor, jefe de servicio y comisión de la docencia respectiva. Este punto lo debatimos luego todos los vocales de los colegios de médicos y la situación es tan desigual en todos los hospitales, este hospital, de otro de Castilla-La Mancha, los Madrid, los hospitales grandes han tenido más capacidad de compensar, que no sería justo ni alargar a todos, ni no alargar a nadie, y lo difícil es buscar ese punto donde ahí, de forma sensata, tutor y residentes reconocieran cuáles están con un déficit grande de formación y que un cambio normativo permitiera
de algún modo compensar esas áreas que han quedado pendientes. Por ejemplo, los quirúrgicos, áreas quirófanos, cirugía, porque ahí estamos igualmente, probablemente en primaria o en cada especialidad tenéis focos o zonas donde se ha quedado bastante colgada la formación. Pues de algún modo habría que buscar soluciones. Y bueno, resumo, aunque he dejado más texto para colgarlo en la red y poder tener más reflexión, luego dejaremos estos documentos colgados también a nivel para que lo podáis evaluar, o bien en la plataforma del curso, o ya veremos el modo, pero bueno, lo vais a tener esta información. Decía el coordinador nacional que esta situación de pandemia, con unas duras condiciones de trabajo asistencial y formación docente, los residentes han demostrado una excelente actitud, auténtico interés y mucho esfuerzo. Eso yo creo que nadie lo puede dudar. Les debemos pues reconocimiento que se merecen, para que sean capaces de conseguir una formación especializada según lo establecido en sus programas formativos, acorde a sus expectativas, y no se nos olvide la responsabilidad que la propia sociedad exige. Tenemos una responsabilidad con los pacientes, porque los residentes que terminan tienen que tener las suficientes competencias para darnos garantía a la sociedad de una formación de calidad y de excelencia. Esa es nuestra misión, la de los tutores, los responsables docentes, y es responsabilidad de todo el personal. Y con esto pues termino y nos damos unos minutitos, si queréis, para poder responder las preguntas de forma global. Yo creo, Beatriz, ¿verdad? Subimos, o si quieres, Maite, también todos los que nos dedicamos, y lo que creáis, ¿vale? Sé que tenemos todo el mundo que hacer cosillas, pero yo creo que un ratito podemos tener para hablar del tema, ¿vale?